Esa noche quedó grabada en mí como un fuego prohibido e inolvidable. Hola, me llamo Lucía, tengo 32 años, y nunca imaginé que una simple tarde de otoño en un pequeño piso de Móstoles cambiaría mi vida para siempre. Vivía con mi marido, Carlos, en un barrio tranquilo, rodeados de parques cubiertos de hojas caídas y ese aire melancólico que trae el frío. Carlos estaba enfermo, con un resfriado que lo mantenía en casa, mientras yo había salido a trabajar. Pero aquella noche, cuando pensé que todo seguiría igual, algo inesperado ocurrió. La protagonista de esta historia es mi suegra, Elena, una mujer de 49 años que parece haber detenido el tiempo. Siempre impecable, con su melena castaña ondulada y unos ojos verdes intensos que parecen esconder secretos. Elena es una mujer que no pasa desapercibida, incluso en un pueblo donde todos se conocen, su presencia es como un imán. Recuerdo que ese día habíamos comprado un nuevo apartamento, moderno y acogedor, con grandes ventanas que daban al parque central. Carlos y yo habíamos logrado ahorrar mucho para este hogar, y aunque él estaba enfermo, intentaba trabajar desde casa. Yo estaba en la oficina, pero algo en el ambiente me hacía sentir que esa noche sería diferente. Cuando Elena llamó para avisar que venía porque en su casa les cortaron el gas, no dudé en invitarla a pasar. Sabía que mi marido se alegraría de tener compañía, especialmente a alguien tan vital y llena de energía como ella. Pero nunca imaginé hasta qué punto esa visita cambiaría el curso de todo. La lluvia golpeaba suavemente los cristales mientras esperaba en el salón, envuelta en mi bata de algodón y con el pelo recogido en un moño desordenado. Cuando Elena llegó, con su gabardina ligera y esa sonrisa que desarma, supe que la noche no sería común. Su vestido, ceñido y elegante, dejaba entrever sus curvas con una naturalidad seductora que me hacía sentir cierta envidia y fascinación a partes iguales. Puso la bolsa de la compra sobre la mesa y empezó a preparar la cena con una destreza que parecía coreografiada, mientras contaba historias de su juventud, de las fiestas en Madrid y las escapadas a la playa. Su voz era cálida, y cada movimiento suyo irradiaba una confianza que hacía que todas las miradas, incluso las mías, se posaran en ella sin querer. Carlos, aún cansado, sonreía y se dejaba cuidar, pero yo no podía apartar la atención de Elena, de su aroma, de esa forma en que sus ojos brillaban al hablar, como si guardara un secreto que solo yo podía intuir. La noche avanzaba, y con ella, una mezcla de emociones que jamás habría esperado sentir en mi propia casa. Desde el primer momento en que Elena cruzó el umbral de nuestro apartamento, sentí una corriente eléctrica recorrer la habitación, como si el aire se hubiera cargado de una energía que no supe explicar. Carlos, con su voz ronca por el resfriado, nos miraba a las dos con una sonrisa de alivio, feliz de tener compañía después de un día gris y solitario. Pero yo, en cambio, me sentí extrañamente inquieta y fascinada, como si estuviera presenciando algo que iba más allá de una simple visita familiar. Mientras Elena se dirigía a la cocina, soltando comentarios sobre el frío que hacía y las molestias por la falta de gas en su casa, no podía dejar de observarla. Su vestido azul marino, ajustado justo en la cintura, acentuaba sus caderas y dejaba ver unas piernas largas y torneadas, cubiertas por unas medias finas de encaje que asomaban discretamente bajo el dobladillo. Sus labios, pintados de un rojo oscuro, contrastaban con su piel ligeramente bronceada, y sus ojos verdes parecían brillar con una intensidad casi hipnótica. Poco a poco, la atmósfera se fue volviendo más íntima. Elena comenzó a preparar la cena con movimientos seguros y llenos de gracia, y a medida que cocinaba, nos fuimos sentando alrededor de la mesa, compartiendo anécdotas y risas. Habló de su juventud en Sevilla, de las noches de verano en las terrazas con amigos, y de cómo había aprendido a bailar flamenco con una pasión que aún conservaba. Carlos, a pesar del cansancio, parecía encantado con la compañía y me pidió que me relajara. Pero mi mente no dejaba de dar vueltas, atrapada entre la familiaridad y la extraña atracción que sentía hacia Elena. No era solo su belleza, sino esa mezcla de madurez y misterio que la envolvía, esa seguridad en sí misma que hacía que todo a su alrededor pareciera cobrar vida. En un momento, mientras ella se inclinaba para sacar un plato del horno, sus caderas se movieron con una naturalidad hipnotizante, y me sorprendí admirando cada gesto suyo. La luz tenue de la cocina resaltaba el brillo de su cabello y hacía que su piel pareciera suave y luminosa, casi irreal. Sentí un calor extraño en el pecho, una mezcla de curiosidad y deseo que me desconcertó profundamente. Aquel día,
mientras la lluvia seguía cayendo fuera y el reloj avanzaba lentamente, supe que algo en nuestra relación estaba a punto de cambiar. Elena no era solo la suegra que todos imaginan, era una mujer que escondía secretos y pasiones, capaz de despertar emociones que creía dormidas. Y, sin darme cuenta, me estaba dejando llevar por ese torbellino silencioso que empezaba a envolvernos a todos en una red invisible e irresistible. La tarde había empezado como cualquier otra, con el gris del cielo cubriendo Móstoles y el viento susurrando entre las hojas caídas. Pero conforme avanzaban las horas, la atmósfera en nuestro apartamento se fue cargando de una tensión que no supe explicar en aquel momento. Carlos, aún débil por la gripe, se había retirado al sofá con una manta, dejando que Elena y yo nos quedáramos en la cocina, donde el aroma del guiso recién hecho y el sonido de la lluvia creando una melodía en la ventana llenaban el espacio. Elena, con su habitual soltura, comenzó a contarme detalles de su vida que hasta entonces me habían parecido lejanos, como si quisiera que la conociera más allá del papel de la madre de Carlos. Me habló de su juventud en Sevilla, de las noches en las que bailaba sin parar, de sus sueños y de las decisiones que la habían llevado hasta aquí. Su voz era cálida, y cada palabra parecía una invitación a adentrarme en su mundo. Mientras hablaba, noté que su mirada se posaba en mí con una intensidad peculiar, una mezcla de complicidad y algo más difícil de definir. Sus ojos verdes, profundos y llenos de vida, parecían leerme el alma, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La forma en que movía las manos al gesticular, el ligero perfume a jazmín que desprendía, todo contribuía a que me sintiera atrapada en una especie de hechizo. En un momento dado, Elena se acercó para ayudarme a preparar la mesa. Su proximidad, el roce accidental de sus dedos al pasarme un plato, hizo que mi corazón latiera con fuerza. Intenté disimular, pero la verdad es que me encontraba hipnotizada por esa mujer que parecía tener un aura especial, capaz de transformar una simple cena en algo mucho más intenso. Recordé entonces cómo siempre había admirado la relación de Carlos con su madre, una confianza profunda, una conexión que parecía ir más allá de lo habitual. Pero nunca imaginé que yo, su esposa, pudiera sentirme tan atraída y fascinada por ella, hasta el punto de cuestionar lo que creía seguro. Elena, con una sonrisa enigmática, me ofreció un vaso de vino y brindó por nuevas experiencias y momentos inolvidables. Su tono era juguetón, y aunque intenté tomarlo como un simple gesto amable, algo en mí entendió que esa noche sería diferente, que las reglas estaban a punto de cambiar. Mientras la lluvia seguía cantando su canción en los cristales y el reloj marcaba las horas lentas de la noche, supe que debía prepararme para lo que estaba por venir, para esa historia que, sin saberlo aún, se convertiría en una marca imborrable en mi vida. Porque a veces, los encuentros más inesperados son los que nos cambian para siempre. La cena transcurría entre risas suaves y conversaciones que poco a poco se volvían más personales, casi confidenciales. Elena manejaba la cocina con una destreza que parecía más un baile que una simple preparación de alimentos. Cortaba los pimientos con movimientos precisos, salteaba las verduras con gracia y añadía especias con una delicadeza que despertaba todos los sentidos. La luz cálida de la lámpara de la cocina dibujaba sombras suaves en su rostro y destacaba la curva perfecta de sus labios, pintados de un rojo atrevido que contrastaba con su piel clara y tersa. Su vestido ceñido, que apenas rozaba sus rodillas, se movía con ella, dejando entrever unas medias transparentes que delineaban sus piernas largas y esbeltas. El aroma a su perfume, una mezcla de jazmín y vainilla, flotaba en el aire, envolviendo el ambiente en una atmósfera íntima y ligeramente embriagadora. Cada gesto suyo, cada sonrisa que me dedicaba, parecía cargado de una energía que me desarmaba. Carlos ya se había acomodado en el sofá, envuelto en una manta, con la mirada cansada pero serena. Yo, sin embargo, no podía despegar los ojos de Elena. Había algo en su manera de moverse, en la forma en que me miraba cuando creía que no la observaba, que despertaba en mí una mezcla de admiración y deseo que no había sentido antes. Cuando terminó de preparar la comida, nos sentamos a la mesa. Los platos humeantes llenaban el comedor con aromas que evocaban recuerdos de la infancia y de las visitas a casa de mis abuelos en Andalucía. Elena sirvió el vino con cuidado, y mientras brindábamos, su mirada se posó en mí de una manera que me hizo sonrojar. Durante la cena, la conversación se tornó hacia temas más profundos. Elena habló con sinceridad sobre los altibajos de la vida, sobre el amor, la pasión y las oportunidades que a veces dejamos escapar por miedo o rutina.
Sus palabras resonaban en mi interior, despertando una inquietud que no supe controlar. En un momento dado, mientras recogíamos los platos, Elena se acercó a mí con una confianza que desarmaba. Su mano rozó ligeramente mi brazo, un contacto breve pero cargado de significado. El corazón me latía con fuerza, y un calor inesperado se extendió por mi cuerpo. La noche aún era joven, y aunque intentaba mantener la compostura, sentía que algo en mí estaba cambiando, que esa visita, esa mujer, estaba dejando una huella imborrable en mi piel y en mi alma. El ambiente en la casa se había transformado, la lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía acompañar un secreto a punto de revelarse. La noche avanzaba lentamente, y la lluvia persistía fuera de las ventanas, dibujando surcos brillantes en el cristal. En el interior de nuestro hogar, la atmósfera había cambiado de manera palpable. Elena, después de recoger los últimos platos, se quedó un momento en la cocina, y yo no pude evitar seguirla con la mirada. Su figura, bañada por la luz tenue, parecía envolver todo a su alrededor con una mezcla de elegancia y misterio que me fascinaba y confundía a partes iguales. Cuando ella se volvió hacia mí, su sonrisa era cómplice y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que me hizo estremecer. Sin mediar palabra, se acercó y tomó mi mano con suavidad, un gesto que rompió cualquier barrera que quedaba entre nosotras. Sentí como su piel cálida contrastaba con el frío que había en mí desde hacía días, y una oleada de emociones desconocidas comenzó a arremolinarse en mi interior. Carlos dormitaba en el salón, ajeno a lo que estaba sucediendo, absorbido por el cansancio que la gripe le había dejado. Elena y yo nos miramos, y en ese instante se fundió una conexión silenciosa, una promesa tácita que ninguna de las dos se atrevía a verbalizar aún. Sus dedos entrelazados con los míos, su aliento cálido acariciando mi piel, hicieron que el tiempo se detuviera por un momento. De repente, la puerta del baño se abrió y Elena se excusó con una sonrisa pícara. Voy a darme una ducha rápida, con este frío necesito entrar en calor. Su vestido azul quedó suspendido en una percha mientras ella desaparecía tras la cortina de la ducha, dejando tras de sí un aroma a agua y jabón que impregnó el aire. Me quedé allí, en la cocina, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente llena de pensamientos contradictorios. ¿Qué estaba pasando? ¿Era solo una confusión mía o había algo más en la mirada y en los gestos de Elena? No podía apartar la imagen de sus curvas delicadas y la suavidad de su piel, imaginando cómo el agua resbalaba por su cuerpo mientras canturreaba una vieja canción de los 80. La distancia entre nosotras se acortaba con cada segundo que pasaba, y la tensión crecía en la habitación como una tormenta a punto de estallar. Sabía que aquella noche no sería como las demás, que algo profundo y prohibido estaba a punto de romperse, y aunque mi cabeza luchaba por mantener la razón, mi cuerpo respondía a un deseo que jamás había reconocido antes. Cuando Elena volvió del baño, envuelta en una toalla blanca que apenas cubría su figura, su mirada se encontró con la mía y una sonrisa traviesa iluminó su rostro. ¿Quieres un poco de compañía mientras me seco?, preguntó en un susurro que hizo que mi piel se erizara. Aquel era solo el principio de una historia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Todavía hoy, al recordar aquella noche, me sorprendo de cómo todo cambió en un instante, cómo las cosas que parecían imposibles se volvieron inevitables. Después de que Elena salió de la ducha, envuelta en esa toalla blanca que parecía más un suspiro que una prenda, me quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada de ella. La luz suave del pasillo resaltaba cada curva de su cuerpo, y la forma en que me sonreía, con esos ojos verdes llenos de complicidad, me hizo sentir que estaba frente a alguien que conocía todos mis secretos. Intenté ordenar mis pensamientos, pero la confusión y la mezcla de emociones me envolvían como una tormenta. ¿Cómo podía sentirme así por la mujer que, hasta hacía poco, para mí solo era la suegra? Pero la atracción era palpable, imposible de negar. Su presencia llenaba cada rincón, y el aire parecía vibrar con una tensión que nos unía sin necesidad de palabras. Carlos, ajeno a lo que sucedía, dormía plácidamente en el salón, mientras Elena y yo nos encontrábamos en una especie de limbo entre la realidad y el deseo. Su mano rozó la mía, y ese simple contacto hizo que mi corazón se acelerara con fuerza. Cada gesto suyo estaba cargado de una sensualidad sutil, un juego de miradas y susurros que me hacía perder la noción del tiempo. Pensé en cómo esta situación podría afectar nuestra relación, en lo que Carlos sentiría si supiera lo que estaba pasando, y en la barrera invisible que nos separaba pero que, a la vez,
parecía desvanecerse con cada instante que pasaba juntas. Me pregunté si era solo una fantasía momentánea o el comienzo de algo más profundo y peligroso. Elena me habló con esa voz suave y seductora, contándome cómo había aprendido a disfrutar la vida sin miedo, cómo había dejado atrás los prejuicios y las reglas para buscar su propia felicidad. Sus palabras calaron hondo en mí, despertando una valentía que creía perdida. En ese momento, entendí que a veces las circunstancias nos empujan a romper con lo establecido, a explorar territorios desconocidos que nos transforman. Mientras su mirada no dejaba de buscar la mía, sentí una mezcla de miedo y excitación que me hizo temblar. No sabía qué pasaría después, pero algo dentro de mí sabía que esa noche marcaría un antes y un después. La realidad estaba a punto de desdibujarse, y solo quedaba entregarse a la intensidad de lo que estaba por venir. Cuando Elena volvió del baño, la escena cambió por completo. Su toalla, apenas cubriendo lo esencial, dejó al descubierto la silueta perfecta de su cuerpo, húmedo y brillante bajo la luz tenue del pasillo. Su piel resplandecía con un brillo suave, como si el agua hubiera dejado un rastro de magia en ella. La habitación se llenó de un aroma fresco y embriagador, mezcla de su perfume y el jabón que había usado. Me miró fijamente, sus ojos verdes eran dos esmeraldas que parecían atravesarme, viendo más allá de mi apariencia, adentrándose en mis pensamientos más ocultos. Con una sonrisa que podía desarmar al más fuerte, se acercó lentamente, cada paso suyo era un acto de seducción silenciosa, una danza que yo no sabía cómo interpretar pero que me atrapaba sin remedio. ¿Quieres que te ayude a relajarte un poco más?, susurró con voz queda, mientras sus dedos rozaban ligeramente mi mejilla, provocando un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. No supe qué responder, mi mente estaba en blanco, dominada por una mezcla de confusión y deseo que me hacía temblar. Elena volvió a tocarme, esta vez con más insistencia, deslizando sus manos por mis brazos, recorriendo mi espalda con una delicadeza que me hizo perder el control. Su proximidad era abrumadora, el calor de su cuerpo irradiaba como un fuego silencioso, y yo me sentía atrapada, rendida ante esa atracción inesperada pero innegable. En ese momento, oímos un ruido en el salón. Carlos se había despertado y estaba levantándose, probablemente para tomar agua o cambiar de posición. El tiempo pareció detenerse, y una tensión nueva apareció en el aire, una mezcla de peligro y excitación. Elena me miró con complicidad y, con un gesto rápido, me susurró: «Tranquila, esto queda entre nosotras». Nos separamos con rapidez, intentando recomponer la normalidad, pero el ambiente ya estaba cargado de electricidad. Carlos entró a la cocina con una sonrisa somnolienta, ajeno a lo que acababa de suceder. Yo sentí que mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos, y supe que ese momento había cambiado todo para siempre. Elena, con su habitual gracia, retomó la conversación como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que ese juego apenas comenzaba. La noche se había transformado en un campo minado de emociones prohibidas, y cada instante se volvía más intenso, más peligroso, más irresistible. Y yo estaba atrapada en medio de ese torbellino, sin saber si quería escapar o dejarme arrastrar. El silencio que siguió a la entrada de Carlos fue denso, casi palpable. Mientras él tomaba un vaso de agua y murmuraba algo sobre la fiebre, Elena y yo intercambiamos miradas rápidas, cargadas de un entendimiento silencioso que ninguna palabra podría describir. El calor que nos envolvía era diferente, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible que nos separaba del mundo cotidiano para adentrarnos en un territorio prohibido y electrizante. Cuando Carlos regresó al salón, Elena se acercó a mí con una sonrisa traviesa, esa misma sonrisa que semanas atrás había hecho girar cabezas en las calles de Aranjuez, donde vivía. Sus dedos rozaron mi brazo con una suavidad casi imperceptible, y me susurró al oído: «No podemos dejar que esto se convierta en un secreto que nos consuma, pero tampoco podemos detenerlo ahora». Sus palabras, dichas con ese tono bajo y seductor, llenaron mi mente de imágenes y sensaciones que me hicieron temblar. Sentí que me perdía en un juego peligroso del que no quería escapar, una danza de miradas y caricias veladas que me mantenía cautiva y deseosa. Nos sentamos juntas en la cocina, y mientras la lluvia arreciaba fuera, Elena comenzó a relatar historias de su juventud, momentos llenos de pasión y secretos ocultos, como si quisiera prepararme para lo que estaba por venir. Su voz era un eco suave que acariciaba mis oídos,
y la forma en que sus ojos brillaban al recordar esos tiempos me hizo comprender que ella misma había vivido intensidades que ahora compartía conmigo. De repente, la tensión entre nosotras se volvió insoportable. Elena se inclinó hacia mí, sus labios rozaron mi mejilla y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Fue un instante breve, pero cargado de una electricidad tan fuerte que parecía hacer vibrar el aire. Yo no pude evitar corresponder con una mirada llena de deseo y curiosidad. Pero justo cuando parecía que íbamos a cruzar ese límite invisible, un mensaje en el móvil de Carlos interrumpió el momento. Era un aviso urgente del trabajo. La realidad golpeó con fuerza, recordándonos que el mundo no se detiene por los juegos secretos que inventan dos almas perdidas. Elena suspiró y, con una sonrisa melancólica, dijo, «Esto no ha terminado, Lucía. Apenas está comenzando». Su mirada prometía aventuras y peligros, y su cercanía me hacía sentir que estaba al borde de un precipicio del que no quería apartar la vista. La noche, con su manto oscuro y su lluvia constante, parecía ser el cómplice perfecto de aquel juego prohibido que habíamos empezado sin saberlo. La lluvia caía con más fuerza, golpeando los cristales de la ventana como un tambor insistente que marcaba el ritmo acelerado de mi corazón. El aire en la cocina estaba cargado de una tensión casi insoportable, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese pequeño espacio donde Elena y yo nos mirábamos en silencio, atrapadas en un juego peligroso que parecía desafiar todas las reglas. Su presencia era abrumadora, la suavidad de su piel, el brillo húmedo de sus ojos verdes, la manera en que su pelo castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Cada gesto suyo parecía una invitación silenciosa, un desafío envuelto en misterio y deseo. Sentía como si estuviera viviendo un sueño del que no quería despertar, una realidad paralela donde todo era posible y el tiempo se disolvía en cada caricia apenas insinuada. Elena se acercó lentamente, sus pasos eran una danza que hipnotizaba, y cuando sus manos rozaron mi rostro, un temblor recorrió todo mi cuerpo. La electricidad entre nosotras era palpable, un fuego que ardía con intensidad y que amenazaba con consumirnos por completo. En ese instante, el mundo exterior desapareció. Solo existíamos nosotras dos, unidas por una atracción tan intensa que parecía desafiar la lógica y el bien común. Sentí como mi respiración se aceleraba, como mi piel se erizaba bajo su tacto. Su voz, baja y seductora, susurró palabras que parecían hechizos, promesas de placer y secretos compartidos en la penumbra. Cada palabra, cada suspiro, alimentaba ese fuego prohibido que nos envolvía, haciendo que mi mente se nublara y mi cuerpo respondiera sin reservas. Pero en medio de esa vorágine de emociones, una parte de mí luchaba por mantener el control, por no perderme en ese torbellino que podría destruirlo todo. Recordé a Carlos, su sonrisa cansada, su fragilidad, y la vida que habíamos construido juntos. El conflicto interno se volvió un huracán, una batalla entre el deseo y la razón, entre lo correcto y lo prohibido. Elena notó mi vacilación y, con una sonrisa cómplice, deslizó sus dedos por mi cuello, bajando lentamente hacia mi hombro. «No tengas miedo, Lucía», dijo suavemente, «a veces hay que dejarse llevar para descubrir quiénes somos realmente». Sus palabras resonaron en mi alma, y aunque sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, no podía evitar sentir que estaba tomando la decisión más auténtica de mi vida. La noche se convirtió en un escenario donde todo era posible, una mezcla de pasión, secretos y promesas que se tejían en cada mirada y en cada roce. Sabía que lo que estaba viviendo era mucho más que un simple capricho, era un despertar que cambiaría mi mundo para siempre. La madrugada cayó como un velo silencioso sobre nuestro piso en Móstoles, y con ella, la intensidad de aquella noche alcanzó un punto de no retorno. Elena y yo estábamos sentadas en el sofá del salón, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo irradiando hacia mí, mientras la lluvia seguía golpeando con fuerza los cristales, como si el cielo mismo compartiera nuestro secreto. Sus ojos verdes, llenos de una mezcla de ternura y desafío, se clavaron en los míos con una fuerza que me dejó sin aliento. La toalla que aún cubría parcialmente su figura se deslizaba sobre su piel, dejando entrever cada curva con una sensualidad que parecía desafiar el paso del tiempo. Su cabello húmedo caía en cascada, enmarcando un rostro donde la madurez y la juventud se entrelazaban en perfecta armonía. Me habló en un susurro, con esa voz que parecía acariciar cada rincón de mi alma. «Lo que hemos compartido esta noche es más que una aventura, Lucía. Es un despertar, una llamada a explorar deseos que creíamos dormidos».
Su mano se posó sobre la mía, y sentí que todo mi ser vibraba con una mezcla de miedo y excitación. El pensamiento de Carlos se coló en mi mente como una sombra inevitable, pero en lugar de paralizarme, me impulsó a enfrentar la realidad con valentía. Sabía que lo que había sucedido no podía borrarse ni negarse, era parte de mí ahora, una marca indeleble que me recordaría siempre la intensidad de esa conexión prohibida. En ese instante, la puerta del dormitorio se abrió lentamente, y una figura apareció en el umbral. Era Carlos, con el rostro aún marcado por la fatiga, pero con una mirada que reflejaba una mezcla de sorpresa y algo más profundo, difícil de descifrar. El silencio se apoderó de la habitación, y el tiempo pareció detenerse. Elena y yo nos miramos, conscientes de que aquel momento sería el punto de inflexión, la línea que dividía nuestro pasado inocente de un futuro incierto y lleno de secretos. Sin palabras, una historia que había comenzado con una simple visita se transformaba en un enigma que solo el tiempo podría desvelar. La noche guardaba sus misterios, y aunque el amanecer prometía nuevas realidades, en ese instante solo existía la tensión suspendida, el deseo contenido y la certeza de que nada volvería a ser igual. Y mientras la lluvia seguía su canto melancólico, supe que esta historia apenas estaba comenzando, y que el camino por delante estaría lleno de pasiones, desafíos y decisiones que pondrían a prueba todo lo que creía conocer.